Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Taiwan Semiconductor, que como sabes es una empresa que he traído al canal y que es una de las más interesantes dentro del sector de semiconductores y que se verá beneficiada por la inteligencia artificial. Como puedes ver, digamos que aquí en el gráfico realmente ha subido un 0,39 en el último día, pero es que realmente la compañía tras la presentación de resultados, como puedes ver aquí, ha caído bastante, de hecho pasando de los $184 a 171 en el momento de la grabación del vídeo. Por supuesto tienes que entender que esto es el ADR, es decir, la compañía cotizada en dólares en Estados Unidos, pero también tienes su versión en Taiwán donde realmente cotiza en New Taiwan Dollar, donde evidentemente la cotización es diferente. Aquí vamos a ver esto y como ves la caída de este 6% parece ser que los resultados no han sido buenos, pero lejos de eso realmente los resultados han sido muy buenos, solo que el mercado se esperaba quizás en algunas partes pues algunos resultados mejores y eso es lo que vamos a ver a continuación, cuáles han sido esos resultados, cuál es la valoración de la compañía y también lo interesante, como siempre digo en todos los vídeos, es interesante leerse la conference call, ya que de ahí podemos extraer también información relevante, sobre todo porque esta compañía afecta directa e indirectamente a otras empresas interesantes dentro del sector. Por eso, como siempre digo, vamos a ir aquí al Investor Relation, donde como sabes podemos encontrar aquí las notas de prensa o las últimas noticias y como puedes ver anunciaron unos ingresos consolidados de 673.000 millones de New Taiwan Dollar y unos ingresos netos de 247.000 millones, además de una ganancia diluida por acción, es decir, unos EPS de 9,56 en este caso New Taiwan Dollar, y teniendo en cuenta que por el dólar sería 1,48 por unidad de ADR para el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2024. Además nos comentan que en comparación con el mismo periodo del año anterior, los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 40,1%, es decir, que la compañía o los ingresos de la compañía aumentaron un 40%, que como ves son resultados muy positivos, mientras que los ingresos netos y las ganancias diluidas por acción crecieron un 36,3%. En comparación con el primer trimestre de 2024, los resultados del segundo trimestre representaron un 13,6% de crecimiento en ingresos y un 9,9% en ingresos netos. Todas estas cifras se prepararon de acuerdo con el NIFS sobre la base consolidada. Además nos comentan que en dólares estadounidenses los ingresos del segundo trimestre fueron de 20.820 millones de dólares, lo que representó un aumento del 32,8% respecto al año anterior y un aumento del 10,3% respecto al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. El margen bruto fue del 53% y el margen operativo del 42,5%, además de que el margen del beneficio neto o margen neto fue del 36,8%. En el segundo trimestre nos comentan que el envío de obleas de 3 nanómetros representaron un 15% de los ingresos totales, la de 5 nanómetros un 35% y de 7 nanómetros un 17%, teniendo en cuenta que las tecnologías avanzadas, que se definen como las obleas de 7 nanómetros y más avanzadas, representaron un 67% de los ingresos totales. Y aquí un comentario del CEO: en el segundo trimestre nuestro negocio se vio respaldado por una fuerte demanda de nuestras tecnologías de 3 nanómetros y 5 nanómetros líderes en la industria, parcialmente compensadas por una continua estacionalidad en los teléfonos inteligentes, afirmó Wendell Wang, vicepresidente senior y director financiero de Taiwan Semiconductor. Además nos comentó que de cara al tercer trimestre de 2024, es decir, ya un nuevo guidance para el tercer trimestre de 2024, esperamos que nuestro negocio se vea respaldado por una fuerte demanda de teléfonos inteligentes y de inteligencia artificial para nuestra tecnología en los procesos de vanguardia, es decir, que esperan seguir teniendo una demanda creciente. Y esto es importante porque, como sabes, el sector de semiconductores es cíclico, o algunas de las compañías incluso semicíclicas, lo que quiere decir que es importante ver que siguen teniendo una demanda creciente, porque eso quiere decir que garantiza que sigan teniendo ventas y crecimiento en ingresos para los próximos trimestres o años. Además nos comentan que en base a las perspectivas comerciales actuales de la compañía, la administración espera que el desempeño general del tercer trimestre sea de 2024, es decir, el próximo guidance, que se espera unos ingresos que estén entre 22.400 y 23.200 millones de dólares, y basándose en el supuesto del tipo de cambio de $1 a 32,5 New Taiwan Dollar, pues en este caso se espera un margen de beneficio bruto que se
sitúe entre el 53,5 y 55,5 y un margen de beneficio operativo, es decir, un margen operativo entre el 42,5 y 44,5. Como puedes ver, esta compañía tiene muchísimos márgenes y eso es positivo, ya que, como sabes, esta compañía, además de tener enormes ventajas competitivas y estar en un sector con enormes vientos de cola, lo cierto es que además vemos que continúan o tienen expectativas de que vayan a seguir teniendo crecimiento para los próximos trimestres y van a mantener unos altos márgenes, lo que quiere decir que eso se puede traducir en altos beneficios. Aquí podemos ver un resumen de los resultados consolidados del segundo trimestre y, como podemos ver, bueno, aquí está en la moneda de Taiwán, pero por supuesto aquí lo que nos interesa es ver el crecimiento. Fíjate que año a año, estamos hablando del mismo trimestre de 2023 frente a 2024, las ventas netas, pues en este caso crecieron un 40%, el beneficio bruto pues un 37,6%, el beneficio operativo creció un 41,9%, también el beneficio antes de impuestos creció un 42,7% y el beneficio neto creció un 36,3%, además de que los EPS crecieron, como puedes ver aquí, un 36,3%, cosa que es bastante importante, pero es que además, si lo tenemos en cuenta comparándolo también trimestre a trimestre, vemos que los crecimientos no se quedan cortos, un 13% en ventas netas, también beneficio bruto un 13,9%, también en beneficio operativo un 15%, beneficio antes de impuestos un 14,9%, es decir, un 15%, beneficio neto un 9,9% y NPS también un 9,9%, cosa que, como vemos, son unos resultados muy pero que muy buenos. Ahora bien, una vez hemos visto estos resultados y como puedes ver, realmente los resultados han sido muy positivos, la pregunta es, entonces, ¿por qué digamos que el mercado ha decidido tumbar esta compañía en bolsa aproximadamente tras la presentación de resultados un 6%? Bien, lo cierto es que, por una parte, me voy a ir aquí a la parte de valoración en ticker, pero lo que sí que me gustaría comentarte es que fíjate en el gráfico cómo realmente la compañía en el último año ha crecido un 66%. Bien, lo normal es que cuando vemos que una compañía va creciendo, digamos que en bolsa el precio va a tender a ser a largo plazo exactamente lo mismo que lo que va presentando la compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas compañías del sector de semiconductores han estado creciendo mucho. De hecho, yo, antes de meterme en materia, digamos que me voy a ir aquí a la parte de valoración, donde, como puedes comprobar, esta compañía por PER está cotizando a 22 veces y 46 veces free cash flow, es decir, PER 22, 23 veces, 46 veces free cash flow. Pero es que fíjate que realmente los múltiplos de la compañía ya estaban empezando a ser altos. Normalmente, por esta compañía, por Taiwan Semiconductor, que, como sabes, es una empresa cíclica, es decir, que se ve afectada por los entornos económicos, es decir, por los ciclos económicos, pues en este caso, como puedes ver, tiene una media de múltiplo de 21 veces en los últimos 5 años o en los últimos 10 años incluso de 18 veces. Realmente lo que tienes que tener en cuenta es que es verdad que por toda la distorsión e incremento de demanda de la pandemia más 2022, que fue un año de transición realmente 2022-2023, y ahora digamos que en 2024 también hay muchas compañías que han tenido parte de transición, como comenté con ASML, pero en este caso, dentro del sector de los semiconductores más específicamente, pues estas compañías, tal y como te comentaba, esperan ver un incremento o están viendo un incremento por parte de la demanda. Eso quiere decir que realmente este sector, en la parte del ciclo, que es lo que teme el mercado, pues que cayera, y precisamente por eso también esto sumado a la cotización o múltiplo exigente, que si te fijas estaba 27, 28 veces casi, y ahora tras la corrección ha bajado a 22 veces, eso quiere decir que ahora más o menos se ha puesto en precio o más o menos en múltiplo, pero sí es verdad que ya estaba un poquito distorsionado, sobre todo porque para esta compañía digamos que el múltiplo era bastante exigente, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de esta compañía? Bien, antes de ver una posible valoración, lo interesante, como siempre te digo, es que vayas a la conference call que puedes acceder o podríamos acceder
en este caso en el Investor Relation, pero yo lo voy a hacer aquí a través de Ticker, donde por supuesto aquí podemos ver la traducción y podemos ver toda la información importante que nos comentan sobre la compañía, expectativas, etcétera. Y esto, ya que he analizado recientemente o he subido los resultados de ASML, podemos hacernos una idea realmente de qué es lo que podemos esperar para el sector de los semiconductores para los próximos trimestres y años. Aquí en la conference call hay muchos puntos importantes y por eso es importante que te lo leas, pero yo voy a resaltar una parte que me parece súper importante. Como comenta aquí, digamos, a continuación permítame hablar sobre nuestro presupuesto de capital para 2024. Recuerda que esta compañía tiene que hacer inversiones en comprar, por ejemplo, a ASML, porque Taiwan Semiconductor es de los primeros clientes principales de ASML, pues le tiene que comprar máquinas EUV para poder fabricar sus semiconductores y por supuesto que sean lo más avanzados tecnológicamente para seguir vendiendo. Pues aquí como comentan que dicen en base al presupuesto de 2024, cada año nuestro gasto en capital se gasta en previsión del crecimiento que seguirá en los próximos años y nuestra planificación de gastos de capital y capacidad siempre se basa en el perfil de demanda del mercado a largo plazo. A medida que continúa la fuerte demanda estructural relacionada con la inteligencia artificial, seguimos invirtiendo para aportar el crecimiento de nuestros clientes. Estamos reduciendo el rango de nuestro presupuesto de capital para 2024 a entre 30.000 y 32.000 millones en comparación con los 28.000 a 32.000 millones de dólares anteriores. Entre el 70 y 80% del presupuesto del capital se asignará a tecnologías de procesos avanzados. Alrededor del 10 y 20% se gastarán en tecnologías especializadas y alrededor del 10% se gastará en envasados avanzados, pruebas, fabricación en masa y otros. En Taiwan Semiconductor, un mayor nivel de gasto de capital siempre se correlaciona con mayores oportunidades de crecimientos en los años siguientes. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo aquí el CEO y el equipo directivo es que están viendo una fuerte demanda en el sector, por tanto ellos han tenido que aumentar el gasto en inversión, en CAPEX, y eso, como están explicando y como ya tienen un histórico donde han demostrado que ha sido así, pues a medida que van gastando más en inversión para el negocio, es decir, en adquirir esas máquinas de ASML o en mejorar su productividad, al final en los años siguientes, digamos que los resultados de esta compañía suelen ser muy positivos. Recuerda que en bolsa, y esto es importante tenerlo en cuenta, se tienen en cuenta no solo los resultados actuales presentados, sino también expectativas, estimaciones futuras. Eso quiere decir que si esta compañía ahora mismo está invirtiendo fuertemente en mejorar su capacidad productiva, en adquirir nuevas máquinas ASML, etcétera, etcétera, para satisfacer toda la demanda o incremento de demanda que tiene, eso significa que para los próximos trimestres y años se pueden esperar muy buenos crecimientos o fuertes crecimientos para esta compañía. Sin embargo, lo que hemos visto, y por eso aquí es donde tienes que reflexionar sobre lo que está pasando en bolsa, hemos visto una descorrelación entre las expectativas de lo que nos está diciendo el equipo directivo y los buenos resultados que han presentado con, por ejemplo, lo que ha decidido hacer el mercado, que es tumbar la compañía. Pero ahora bien, también tenemos que entender la otra parte de el por qué el mercado tumba la compañía. Bien, tal y como te decía, resulta que la compañía estaba cotizando a 27-28 veces, que eso es un múltiplo exigente si estamos hablando de PER para esta compañía, pero es que luego estaba a más de 40 veces free cash flow. Eso quiere decir que realmente también tienes que entender que esta compañía, como hace fuerte reinversión en el negocio, evidentemente la generación de free cash flow o casi todo el free cash flow lo reinvierte en el propio negocio para seguir creciendo, para comprar nuevas máquinas, para aumentar la productividad. Por tanto, siempre el free cash flow estaría un poquito más distorsionado. Por tanto, si ahí digamos que podemos confiar
un poquito más en el PER, que también es una forma más sencilla de llegar a un múltiplo más apropiado, pues podemos ver cómo realmente esta compañía cotizará 27, 28, cercana a las 30 veces, siendo un sector cíclico, pues puede ser alto. Pero es que ahora ha bajado ese múltiplo y nos está diciendo el equipo directivo que esperan tener crecimiento para los próximos años porque están haciendo fuertes inversiones y porque están viendo incrementos enormes de demanda. Bien, esto es un pequeño fragmento, pero como siempre te digo, aquí además hay más información sobre donde explican en detalle, efectivamente, que van a seguir aumentando el CAPEX para seguir invirtiendo en el negocio y cubrir o satisfacer toda esa demanda. Todo esto, como siempre digo, es importante que te lo leas, pero para no alargar el vídeo me voy a ir a la parte de valoración. Como te decía, aquí en valoración la compañía está cotizando actualmente a 22,9 veces tras el ajuste de precio o el ajuste de mercado. Esto quiere decir que si este mismo múltiplo, que más o menos aquí puedes ver que de media tiene 20 veces, yo le podría asignar incluso 20, 22 veces de media, que por ejemplo es lo último o lo que ha tenido de media en este último año, 3 últimos años más o menos también 19, 20 veces y 5 últimos años también 21 veces. Repito, esto no es porque simplemente me base en el histórico, sino también es en base a la calidad de la empresa, sector cíclico de semiconductores, pero que también se va a ver beneficiada. Es decir, hay una parte negativa que es cíclico el sector, pero hay una parte positiva que es que se va a ver muy beneficiado para los próximos años. Por tanto, yo creo que entre 20, máximo 25 veces, pero que incluso 25 veces, dependiendo del ciclo económico en el que nos encontremos, podría ser exigente. Por eso yo creo que más o menos de media, unas 20, 22 veces puede ser razonable. Pues ahora lo siguiente es irnos a estimaciones y ver realmente cuál es el crecimiento esperado para los próximos años. Antes de hacer esas estimaciones, déjame decirte que es importante que tengas en cuenta a la hora de mirar en ticker realmente que tú estás comparando la misma divisa. Recuerda que aquí, por ejemplo, te enseño que está a $171, pero fíjate que los datos que nos presenta aquí, que además lo ponen aquí, que está en millones de indefinido, realmente se refiere a la moneda de Taiwán, cosa que esto no nos vale y tendríamos que cambiar a dólares estadounidenses. Ahora sí, si por supuesto cambiamos a dólares estadounidenses, como podemos ver, pero aquí fíjate que también ticker te da estos problemas, tienes que quitar la traducción, pues fíjate que realmente pasar a dólares, ahora sí tenemos que para 2024 84.861 millones en ingresos es lo esperado, es decir, un 28% de crecimiento, que tal y como hemos visto el crecimiento del segundo trimestre y viendo que siguen teniendo una fuerte demanda y siguen haciendo inversiones grandes, es lógico pensar que esto lo terminen cumpliendo este año y para los próximos años. Además, te repito, si te lees la conference call, incluso ellos mismos argumentan que para los próximos 2 años, 1 o 2 años, 2025-2026, porque le han hecho las preguntas al CEO de hasta cuándo crees que podrás satisfacer o equilibrar la demanda, y ellos estiman que hasta 2025-2026 seguramente ahí será cuando la demanda llegue a equilibrio. Equilibrio significa que realmente digamos que ya no habrá un incremento de demanda, lo que quiere decir que sus ventas no se verán con tanto crecimiento, por tanto ellos no tendrán que seguir aumentando su capacidad productiva. Por tanto, hasta 2026 sí es razonable ver que realmente el crecimiento sea más alto de la media de la compañía, 28% y 22%. Si vamos aquí a la parte de EPS, como puedes ver, al final eso se traduciría en crecimiento de EPS del 25 y 27%. Como ves, en cuanto a estimaciones de analistas, y esto hay que entenderlo, 2027 y 2028 no nos lo ponen. Hay que entender por qué, porque es una empresa de semiconductores, es decir, una empresa cíclica que por supuesto es factible y seguramente es muy fácil que pueda terminar ocurriendo que alguno de estos años pueda incluso ser negativo por la parte del ciclo, porque si tú miras el histórico de la compañía y la estudias, hay años que son negativos y después, por supuesto, vienen fuertes crecimientos. Pero eso sí, como ahora, digamos que la inteligencia artificial es algo nuevo
donde se necesita mucha inversión, no sabemos si el ciclo se va a estirar más o a lo mejor va a durar los mismos 3 años de crecimiento. Por tanto, en este caso yo voy a hacer una pequeña estimación a 3 años, que son más o menos los 3 años que sí ha dicho el equipo directivo que más o menos se espera que la demanda siga siendo creciente. 3 años incluyendo este 2024, realmente serían 2 años y medio porque queda medio año de 2024. Eso significa que, fíjate que 6,52 para 2024 se espera de EPS y para 2026 9,54. Si me voy a la calculadora, fíjate que, por ejemplo, si yo pongo aquí los 9,54 y esto lo multiplico en primer lugar por un múltiplo conservador de 20 veces, eso quiere decir que la compañía llegaría a 190. Recuerda que la compañía está a 171. Y aquí puedes decir, hombre, es que para 3 años o para 2 años y medio, mejor dicho, el crecimiento no es mucho. Claro, porque la compañía estaba cotizando hasta hace poco a 27 veces, ahora está a 22 veces y yo le estoy asignando 20 veces. Es decir, incluso con un mayor descuento de múltiplo, cosa que no tendría sentido porque en estos 3 años, si la demanda sigue aumentando, el mercado estaría dispuesto a pagar múltiplos mayores, por lo menos en esta parte del ciclo. Es verdad que cuando cambie el ciclo, ese múltiplo se puede ver mermado, pero no tendría sentido. Por tanto, quizás hay que entender también que esta parte, siendo conservador, quizás es excesivamente conservador, porque el crecimiento se puede dar, pero eso debido al incremento de demanda, pero el múltiplo es demasiado bajo, por lo que yo creo que para que sea más justo, incluso los 9,54 habría que multiplicarlo en este caso por 22, 23 veces, que más o menos aquí si vemos, si pongo por 23 veces, fíjate que ya serían 219, que es una rentabilidad más interesante sobre los 171 que hay actualmente. Y si me voy a MoneyChimp para que veas, por ejemplo, cuál sería la rentabilidad específica para estos 3 años, repito, te estoy haciendo a 3 años porque a 4 o a 5 sería la parte del ciclo negativo, que es un poco también lo que ha estado anticipando el mercado, que no sabían para cuándo, pero al mismo tiempo, digamos que si el equipo directivo ya ha dicho que siguen teniendo fuerte demanda, quiere decir que de momento para este año o para final de 2024, que además se esperaba que hubiera crecimiento por bajada de tipos de interés, más inversión en investigación y desarrollo de muchas empresas y por tanto al final todo eso hace que todas estas compañías puedan capitalizar ese crecimiento. Bien, pues en este caso, si yo me voy aquí a calculadora, retorno para saber cuál sería ese crecimiento, por un lado tenemos los 171, voy a poner aquí 171 y la parte de calculadora, como puedes ver aquí, 219. En este caso 2024, 25 y 26, aunque 2024 casi lo estamos, digamos, más o menos terminando. Yo voy a poner igualmente 3 años, fíjate que sería una rentabilidad del 8,6% si tenemos en cuenta que realmente 2024 ya queda menos de la mitad y fuera 2 años o 2 años y medio, fíjate que estaríamos hablando del 13,17%. Esto es interesante porque eso quiere decir que ahora mismo, a los precios actuales, la compañía a medio plazo nos podría ofrecer un 13%, es decir, un crecimiento de doble dígito, más o menos 2-3 años, pero luego es verdad que habría que seguir monitorizando cuál es la evolución de la demanda dentro del sector. Y también es importante esto unificarlo con los resultados que te presenté anteriormente de ASML, ya que si ASML también espera un incremento porque tiene una cartera de pedidos, el backlog de nuevas máquinas EUV y las más avanzadas, pues evidentemente si su principal cliente es Taiwan Semiconductor, si le está demandando más máquinas es porque va a tener que aumentar su capacidad productiva, y si aumenta su capacidad productiva al mismo tiempo es porque el cliente de Taiwan Semiconductor o uno de los principales clientes, que a su vez es Nvidia, pues evidentemente también le está demandando a Taiwan Semiconductor más para poder satisfacer la demanda de Nvidia. Entonces, como ves, fíjate que hay una correlación entre estas 3 empresas y por supuesto aquí podemos ver que cuando sufra una, realmente las otras van a sufrir después. Y si una deja de demandar, pues todas las demás irán poco a poco reduciendo las expectativas o la capacidad productiva debido a que se verá reducida esa demanda. Entonces, es interesante ver que ahora mismo, si Nvidia sigue aumentando su
su demanda. Por tanto, Taiwan Semiconductor tendrá que incrementar también la demanda de máquinas, es decir, a su vez una demanda a la otra y la otra demanda a la una. Y al final eso lo que hace es que las tres se vean beneficiadas de este crecimiento de inteligencia artificial, y aunque estemos en un sector que podríamos considerar cíclico, realmente estas tres compañías se podrían ver beneficiados para los próximos trimestres y años, y sobre todo a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Taiwan Semiconductor, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.